Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, Nuria, encantado de estar contigo otra vez. Hoy tenemos un 2x1. Efectivamente, con un tema muy dramático. Claro, lamentablemente no hemos podido tener un 4x1, porque claro, todo el mundo tiene sus obligaciones. En fin, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, que vienen a hablar del libro Para entender el Holocausto, escrito por Raúl Fernández Vítores, Alberto Mira Almodóvar, Fernando Palmero y José Sánchez Tortosa. Tenemos con nosotros a Fernando y a José. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa, sí, Fernando y José. Muchas gracias. Lo primero que quiero destacar es el verbo que habéis utilizado para el título, lo de entender el Holocausto. ¿Se puede entender el Holocausto o precisamente lo que hay que hacer es entenderlo y no pensar que esto fue obra de un loco? Hombre, el título tiene resonancias altuserianas. El referente es el Ligue Capital de Althusser, que se tradujo en español para entender el capital, con el único objetivo de hacer el esfuerzo, yo diría que polémico, pero obligado, de tratar de establecer o de reconstruir la lógica de algo tan monstruoso como era el exterminio sistemático, industrial, masivo y perpetrado por estados sofisticados y desarrollados en plena Europa, ¿no? Entonces, deliberadamente, y mucho más por la cita que encabeza el libro de Spinoza, la vocación es radicalmente de buscarle la lógica al exterminio, dejando al margen por completo cualquier tipo de valoraciones o de tentaciones psicologistas o voluntaristas. No es posible ni entender y por tanto explicar algo como lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial simplemente apelando a veleidades patológicas o psiquiátricas de un puñado de individuos o ni siquiera a aberraciones o derivas más o menos viciadas de determinados procesos históricos. Sí, o sea, cumple una lógica necesaria. Y en efecto, yo creo que es lo más... Pero dais una definición muy precisa de holocausto, ¿no? Sí, esa es la intención del libro, precisamente estriba ahí, ¿no? No abordar el estudio del holocausto desde la sentimentalización, desde el horror que supone para cualquier persona el asesinato masivo de 6 millones de personas, sino desde el rigor de los datos y para eso lo primero que tenemos que hacer es establecer una definición muy concreta de holocausto. ¿Qué es lo que llamamos holocausto? Y nosotros lo que hacemos es intentar diferenciar la Shoah, que es el asesinato de los judíos europeos, diferenciarla del holocausto, porque en el holocausto también murieron otros colectivos y otras minorías que no siempre son reconocidas. Este es el padre o el hijo ya muy desarrollado de una guía didáctica de la Shoah, que hicisteis los 4. Sí, hicimos en 2013, con la Comunidad de Madrid, hicimos una guía didáctica para profesores, porque desde que la LOMCE, la última ley de educación, incluyó el estudio del holocausto como hecho histórico en el plan de estudios, pues es necesario y creímos que era oportuno dar una guía, una orientación a los profesores que van a tener que impartir la materia y la guía tiene el mismo espíritu que el libro, ¿no? Que es una actividad que hacéis, claro, es que es el espíritu del libro, ¿no? Pedagógico. Sí, esto nace primero por interés, digamos, académico, intelectual, que nos llevó incluso a hacer un viaje por Polonia, visitando los 6 campos de exterminio, por los restos de los 6 campos de exterminio, y luego seguimos con ese trabajo, hicimos cursos de formación para profesores y de ahí salió, digamos, la guía. Pero la guía es un planteamiento centrado en el holocausto, en el exterminio judío, por eso se llama Guía Didáctica de la Shoah, siguiendo el orden que establece, la secuencia que establece Hilbert, y el libro sobre el holocausto es, digamos, una amplificación, un desarrollo y sobre todo, como decía antes Fernando, incluir, por supuesto, antecedentes, posibles consecuencias y todos esos grupos que también fueron perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es el holocausto, entonces, José? Nosotros lo definimos como el asesinato masivo, sistemático, industrialmente planificado, perpetrado por estados desarrollados durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial contra su propia población civil. Y contra su propia población civil y además con el ánimo, digamos, material, porque las víctimas eran también niños de eliminar, muy especialmente en el caso del judaísmo, de eliminar esa etnia o ese grupo, ¿no? Entonces, ahí cabe prioritariamente el judaísmo, el exterminio de los judíos, pero no solo, de los gitanos, el de los serbios, el de los prisioneros de guerra soviéticos y polacos,
y por lo tanto lo que me parece quizá más interesante desde el punto de vista de la actualidad es, digamos, dar un instrumental conceptual para evitar la banalización del Holocausto o su generalización. Obviamente no todo es Holocausto. El Holocausto es un acontecimiento monstruoso, pero muy preciso, que se puede acotar en los términos que sea posible, pero que ese es el esfuerzo del libro. Y sobre todo lo que queremos dejar claro es que el Holocausto no es una cuestión de cifras, no es una cuestión de 6 millones de judíos, más de 2 millones de prisioneros soviéticos, porque durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron muchísimas matanzas. Los bombardeos aliados causaron muchísimas matanzas y la Guerra Mundial terminó con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. No es una cuestión de cifras, sino que la naturaleza del Holocausto es que es un Estado el que aniquila a su propia población. No es un acto de guerra, sino un acto que un Estado moderno, en este caso el Estado Nacional Socialista Alemán, que era un Estado del bienestar, utiliza muchísimos recursos para eliminar a una parte de su población. Y eso es lo que de alguna forma caracteriza el Holocausto. Mientras otra parte de la población era consciente de que eso se estaba haciendo, pero no quería verlo. No solamente eran conscientes, sino que se beneficiaban. Claro. Gottschalk, en su libro que está editado en Crítica, La utopía nazi, habla de que el Holocausto debe ser entendido también como un robo masivo, porque todas las propiedades de los judíos, claro, y no solamente en Alemania, sino a lo largo de toda Europa, fueron destinadas al presupuesto de guerra. Políticas de Estado. Sí, sí, es una política de Estado, y eso es lo que la diferencia de cualquier otra matanza. Pero, en virtud de esa definición, no cabría en el libro las referencias, que no tienen por qué estar aquí porque sería demasiado, pero a los asesinatos masivos llevados a cabo por la Unión Soviética, o porque das una definición que es muy precisa y al mismo tiempo muy amplia, ¿no? Entonces, ¿por qué nos centramos solo en el...? Porque Katyn sale, ¿no? Sí, se hace referencia. Yo creo que el carácter distintivo es la planificación sistemática de producción de muerte. Los centros, no hay parangón en la historia tal como el de centros de exterminio en los cuales la tecnología y la ciencia se ponen al servicio de la producción literalmente de muerte. Los gulags eran un sistema diferente. En los campos de exterminio de la operación Reinhard, de Helmo y de Auschwitz, Birkenau y Magdane, se construyen cámaras de gas con el específico objetivo de aniquilar prisioneros. Y obtener un beneficio de ello. Obteniendo un beneficio de ello. La producción de muerte implica unos problemas técnicos que hay que ir resolviendo, como la eliminación de los cuerpos. Que fue un problema técnico de intendencia. Y que tuvieron que resolverlo a lo largo de los años. No es un problema que se monta al campo y ya todo está establecido, sino que es una técnica del ensayo-error. Exacto, y que de manera muy fascinante, yo creo, inquietante, cumple los patrones de la metodología científica. Procedimientos de ensayo y error, se va perfeccionando la técnica sucesivamente hasta, digamos, la culminación de Auschwitz, ¿no? Y eso es el proyecto de Hitler. No hay documento en el que Hitler haya firmado semejante orden, lo cual yo creo que ofrece pistas para entender que no fue desde luego una cosa de un único psicópata, sino que fueron políticas de Estado. Es decir, para poder perpetrar a esa escala semejante producción de asesinato masivo, hacía falta todos los engranajes del Estado, desde el Einsatzgruppen que fusilaba judíos en las aldeas del este, hasta el que metía a los judíos en la cámara de gas, el de las SS, hasta el oficinista que firmaba una orden de traslado de un tren a Polonia. Pero la decisión no está tomada desde el principio, ¿eh? La decisión de aniquilar a los judíos se va tomando con el curso de la guerra. Es la guerra la que va determinando las necesidades del Estado. Porque en un primer momento, siguiendo, como recordaba José, la estructura que marca Raúl Hilbert, en un primer momento hay una definición de qué es judío, de quién es judío, entonces se aparta a una parte de la población. Las leyes de Nuremberg del 35 lo que hacen es determinar qué parte de la ciudadanía alemana es ciudadana y qué parte pierde esa ciudadanía. Después, una vez que ya están definidos el colectivo de judíos, se expropia a ese colectivo, a todas esas personas, todos sus bienes, desde el armario de la cocina hasta un comercio que pueda... los enseres que se han recogido. Más adelante se produce el hecho de la concentración, se traslada a todos los judíos a campos de concentración en la Polonia ocupada, y solo después
se toma la decisión de aniquilar a esos judíos. Pero es el propio curso de la guerra el que va determinando las necesidades o sea, que no es una decisión que está tomada desde el principio Hitler, o al menos no hay documentos que demuestren que desde la llegada de Hitler al poder en el año 33 se toma la determinación de aniquilar a todos los judíos. De hecho, se van tomando pasos con respecto, por ejemplo, es muy importante la conferencia de Evian, porque hay más o menos, aunque fuera pura retórica o puro decorado, pero se escenificó prácticamente la imposibilidad de reubicar a las masas de población judía, porque nadie asumía semejante coste. Entonces eso lo utilizó el nazismo de manera propagandística, digamos, para... Los judíos es un problema que nadie quiere resolver, nosotros lo vamos a resolver. Ni siquiera el comunismo. Mucho menos el comunismo, claro. Se planteó el plan Madagascar, se fueron surgiendo distintas opciones hasta llegar a ese extremo, ¿no? A Wannsee, ¿no? Con la conferencia de Wannsee. En la conferencia de Wannsee... Con la conferencia de Wannsee se organiza la infraestructura para la evacuación al este, realmente, ¿no? Cuando se produce la conferencia de Wannsee, la decisión ya está tomada. Sí. Y lo único que se hace es organizar y ver qué estructuras de Estado, qué papel va a cumplir el partido y qué papel van a cumplir los diferentes ministerios, porque en la conferencia de Wannsee está el máximo representante del Partido Nacional Socialista y me parece que son hasta 8 ministerios del gobierno alemán. ¿Y por qué los judíos? ¿Cuál es el motivo de fondo que lleva a un pueblo a decidir, a los dirigentes de un pueblo a decidir que hay que hacer desaparecer a una parte de ese mismo pueblo, y ese mismo pueblo son justamente los judíos? Hay una anécdota muy conocida que siempre se suele recordar, que es, digamos, para medir el grado de antisemitismo latente de alguien, es plantearle la anécdota aquella según la cual había tiendas en Alemania en las que se prohibía la entrada a judíos y a ciclistas. Y todo el mundo, yo lo he experimentado, inmediatamente es casi inevitable que la mayoría pregunte, ¿por qué ciclistas? Pero nadie se pregunta por qué judíos. Porque el antisemitismo está arraigado en una tradición europea que sin duda los nazis aprovecharon. Era mucho más sencillo en sus políticas de Estado aprovechar un enemigo ya construido que construir uno de cero. Alemania no era particularmente antisemita si la comparamos sobre todo con países del este. Con Rusia. O con Polonia, la misma Polonia. Bueno, Francia también contribuyó al antisemitismo al final del siglo XIX con mucha pasión. Sí. Pero bueno, era quizá un tipo de antisemitismo un poco distinto, pero sí, era digamos un trabajo ya hecho. Y yo creo que hay otro elemento que hay que tener en cuenta. Esto se ve muy bien en los relatos de Jan Karski, que habla del Estado polaco en el exilio, ¿no? Y de cuando él visita el gueto de Varsovia, si no recuerdo mal, etc. Entonces él cuenta en su crónica que mal que bien los polacos tenían un Estado, aunque fueran en el exilio, en Londres. Los judíos no tenían un Estado. El trabajo, digamos, era más sencillo por la doble vía, ¿no? Simbólica y material. Hay que tener en cuenta que el Holocausto también se enmarca dentro de la crisis del estado del bienestar que es Alemania. Para mantener la estructura de un estado de bienestar, Alemania decide que tiene que prescindir de una parte de su población. Y esa parte de su población, que en el caso de los judíos era prácticamente un 1% de la población, y era muy difícil de saber porque estaban muy integrados, muy asimilados, ¿no? Dentro de la población alemana. Entonces los judíos ofrecían esa particularidad, que eran rechazados por gran parte de la opinión pública, no solamente alemana, sino internacional, y no había detrás, como ha dicho José, un Estado que les respaldara y que les apoyase. De ahí la importancia de la creación del Estado de Israel luego del año 48. Claro, había mucha gente dispuesta a callar, a pasar por alto muchas cosas. ¿Qué es la operación 14F13? La operación 14F13 realmente es la continuación del programa de eutanasia luego aplicado a prisioneros en los campos en Polonia. Esto es de la mayor importancia porque, por ejemplo, George Bensusan en su tratado sobre el Holocausto indica muy bien la línea de continuidad. Prácticamente los mismos dispositivos, métodos e incluso personal que trabajaron en el programa de eutanasia, en el programa T4, fueron los que luego se trasladaron y llevaron esos mismos métodos amplificados, digamos, y sofisticados a los campos de exterminio en Polonia. Entonces la línea de continuidad es muy importante, con la peculiaridad además de que los judíos estaban fuera del programa de la T4, porque precisamente era presentado como una medida humanista, pero que tenían un costo económico para el Estado. El trasfondo económico, o sea, el Estado se da cuenta de que gana dinero
si elimina una determinada parte de la población que ya no le es útil. Enfermos crónicos, personas mayores, minusválidos. Entonces se decide el Estado, como política de Estado, a aniquilar a toda esa parte para maximizar los recursos que tiene. Y el siguiente paso es ampliarlo. Y una vez que lo han hecho con los enfermos crónicos, lo hacen con y los entonces judíos. contáis cómo se elige a las personas que van para este programa, se les lleva, ¿no?, a otro sitio. ¿Cómo es esa historia? Es que es espeluznante. Sí, son los mismos médicos que llevan a cabo el programa de eutanasia, que se hace fundamentalmente en 6 hospitales repartidos por el Reich, 5 en Alemania y 1 en Austria. Ese mismo personal, que no pasa de ser más de 500 personas, son los que son distribuidos en los diferentes campos para aplicar el mismo Les sistema. inyectan, ¿verdad? Bueno, había distintos sistemas. Ya se empezó a practicar el gaseado. El gaseado, en los hospitales estos de Alemania ya se empieza a practicar el gaseado con bombonas. Y en los campos, el primer gaseado que se hace es con bombonas. Insistís mucho en el aspecto económico del Holocausto, pero antes de volver al aspecto económico, otros aspectos que habéis tenido en cuenta, sin duda alguna, ¿no? Creo que el Holocausto es difícil de imaginar fuera de Alemania, no porque la cultura alemana lleve al Holocausto, sino porque hay características que son difíciles de trasplantar, ¿no?, en otros sitios. Y luego también una reflexión casi teológica, ¿no? Es decir, yo creo que el Holocausto, o la Shoah, vamos, más precisamente, es el asesinato de Dios. Es uno de los elementos claves del asunto. Se va a matar lo que queda de Dios, y lo que queda de Dios es el pueblo judío, el que testifica, ¿no?, con su presencia viva la realidad de Dios, y además en contra de los ídolos, ¿no? Es decir, ahí hay un punto tremendo, ¿no? Y por ahí va Gabriel Albiac en su prólogo también, sí. claro. Hay una cosa curiosa, es que nosotros incluimos como un Estado también asesino al Estado independiente de Croacia. El holocausto que se lleva en Croacia es un holocausto que lo hace una minoría católica sobre una minoría ortodoxa. O sea, que ahí sí la parte de religiosidad sí que está muy presente también, ¿no? Sí, es un acto teológico, sí, en efecto. El Holocausto puede ser leído así, se ha leído así, de hecho. Por ejemplo, estoy pensando en Elie Wiesel, que hace esas referencias constantemente en sus relatos, ¿no? Lo que sí me parece relevante, y esa es, por ejemplo, la interpretación de Joseph Roth, cuando él vislumbra antes incluso de que empiece la guerra, porque George muere en el 39, de que el nazismo es una especie de paganismo, que en efecto pretende curar a la conciencia europea o a las sociedades europeas de la enfermedad del judaísmo, porque al fin y al cabo el cristianismo no es nada más que una degeneración del judaísmo, ¿no? Y por ello del capitalismo. Sí, y por eso, desde el punto de vista propagandístico, el nacionalsocialismo en general y Hitler en particular no tiene ningún escrúpulo en utilizar constantemente cualquier recurso con tal de demonizar al judío, porque en el famoso discurso de enero del 39, en el que él, profecía autocumplida, ¿verdad?, anuncia la guerra que va a venir, dice que será por el judaísmo financiero internacional y el bolchevismo judío. El judaísmo vale tanto para lo uno como para lo otro, con el fin propagandístico de justificar la guerra que sin duda se avecina, ¿no? Y desde el punto de vista más estrictamente filosófico, yo creo que sí que hay un germen doctrinal en el idealismo alemán, exacerbado. Lo que pasa es que hay un problema casi filológico, y es que Hitler no puede reivindicar a Marx, aunque a veces lo cita, y sobre todo no puede reivindicar a Hegel, porque ha pasado por Marx. Entonces Hegel es visto casi como el precursor de Marx. De ahí la utilización que hace de Nietzsche, que de hecho era un bestseller en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hablando de Marx, acabáis hablando del trabajo. Y además os hacéis una pregunta que a mí me inquietaba mucho, y dice, ¿qué hacer con los que sobran? Sí, o sea, nosotros lo que planteamos en el libro es que no se, y a veces, digamos, con cierta frecuencia, ¿no?, se ha descontado, no se ha tenido lo suficientemente en cuenta ese componente. Es más bien una confluencia. Por supuesto hay un componente demográfico muy importante, político, cultural o ideológico, pero económico también, claro, no cabe obviarlo, ¿no? A la reflexión que decías, es muy curioso que en la España franquista de los primeros años, donde existe un entusiasmo muy grande por la Alemania nazi, es solamente la Iglesia Católica sí que advierte de, ojo,
cuidado con la ideología nacionalsocialista, porque estos están a favor de la eutanasia y están matando gente. Y es la Iglesia Católica, en esos primeros años de los años 40, la que da la voz de alarma, precisamente por Claro, es que la Iglesia Católica y el enfrentamiento que tiene con la Falange va directamente a la acusación de que la Falange es un nuevo paganismo. Es que es literal, es exactamente eso. Por eso el fascismo en España ha tenido tantas complicaciones, ¿no? Ha sido tan difícil de encauzar, ¿no? Y se ha encontrado siempre en un lugar minoritario. Pero el asunto de las minorías, de lo del trabajo es importante, porque la banalización del mal, la banalización del Holocausto nos lleva a una situación de la que vosotros parecéis haceros o parecéis apuntar como un riesgo, si no inmediato, latente, ¿no? Que es que también empieza a sobrar gente. Sí. Ahora, ¿veis realmente la posibilidad de que hechos como como el del Holocausto, se puedan no repetir, porque repetir es irrepetible, pero que de alguna forma vuelvan a ser considerados como posibles, hombre, que un como verosímiles? Un Estado moderno hoy unilateralmente tome esa decisión, se hace difícil de creer, ¿no? Pero la tentación está ahí, ya ocurrió una vez, ¿por qué no va a ocurrir otra vez, ¿no? Pero demonizar, seguimos demonizando a colectivos. Claro, yo creo que depende mucho de la solidez de en cierto modo de la tradición, sí, porque es verdad que la tradición y una mentalidad, una cierta educación genera inhibidores, digamos, ¿no? Para determinados límites que serían inadmisibles, pero claro, eso depende mucho de la fortaleza de las instituciones de un Estado, ¿no? Entonces ahí el peligro es eso, y es un momento en el que se está recomponiendo, digamos, ¿no? el panorama geopolítico y el estatuto, ¿no? De los estados nacionales, eso está en crisis, digamos, se está recomponiendo, y entonces el peligro puede aparecer ahí, en un momento de estados muy débiles, en el que se pueda llegar a esa solución. Sin intentar establecer paralelismos tan directos, como decíamos antes, el Holocausto surge a partir de la crisis de un estado del bienestar. Claro. Nuestros estados del bienestar también están en crisis, ¿no? Se nos está recordando todo el día que no hay dinero para mantener a todo el mundo. Nadie sabe cómo solucionar el problema de las pensiones. No quiero decir que vayamos a ir a un holocausto, sí. Pero el problema de base... Es que, también cambia la dimensión humana, es decir, que es un ser humano dentro de 50 años. ¿Cómo van a ser los seres humanos? Van a tener la misma consideración que los que tenemos ahora, es decir, ahí se abre otra línea muy inquietante y muy sobrecogedora, ¿no? Sí, es verdad que en la mentalidad humana es muy fácil pasar de considerar a alguien ser humano a cosificarlo. No sé qué pensáis de lo que hicieron el otro día estos líderes separatistas catalanes, que como ya no saben con qué llenar la agenda, se fueron al campo de Mauthausen y con su lacito amarillo en comparación a esa estrella amarilla con la que se identificaba a los judíos. Ese es uno de los efectos de lo que os indicábamos antes de la banalización del Holocausto, ¿no? Y uno de las obligaciones, digamos, teóricas, intelectuales, es estudiar el Holocausto precisamente para establecer criterios de demarcación, ¿no? Cualquiera que haya estudiado a fondo y no sea un perfecto canalla, tiene ante sí el límite que impone el hecho de lo que padeció la población judía europea durante ese periodo, ¿no? Es completamente inconcebible ponerlo en el mismo plano de conflicto interno de un país desarrollado en el siglo XXI, ¿no? Pero es verdad que esa banalización es una tentación tan fuerte y tan útil propagandísticamente que se recurre a ella. Lo digo porque también, digamos, desde otro ángulo ideológico o partidista, yo he leído últimamente alguna referencia a los asesinatos de ETA con el término holocausto. Y también es una trivialización, es una banalización, o al menos no es, desde luego, el término correcto, con lo cual lo que se genera es confusión y se trata de magnificar realidades que ya de por sí son lo suficientemente dramáticas, dolorosas y graves, como para tener que recurrir a un término que resuene, ¿no? Resuene lo suficientemente fuerte, con el suficiente eco, como para que genere determinadas respuestas, ¿no? Eso tiene que ver con el problema de las cifras también, ¿no? La gente suele relacionar holocausto con un número
muy grande de asesinatos, ¿no? Por eso nosotros tenemos que dejar claro que las cifras son las que son, pero que hay que darle la importancia que tienen, que no es toda, ¿no? Lo esencial del Holocausto no es el número de personas que perecieron en ellas, sino el cómo fue y cómo fue un Estado el que aniquiló a su propia población, y esa es la naturaleza principal del Holocausto, ¿no? Por eso no hay que confundirlo, no tiene nada que ver con ETA y por supuesto no tiene nada que ver con este delirio de los nacionalistas, por supuesto. Es verdad que aunque cueste entenderlo, se lucha mejor contra ETA quitándole el sentimentalismo al asunto, igual que se lucha mejor contra los totalitarismos quitándoles la parte sentimental y analizando de verdad cómo es esa realidad. José María, les hacemos una última pregunta. Sí, una última pregunta sobre lo que ha quedado de todo aquello, que una de las cosas que ha quedado es la fundación del Estado de Israel y que suscita a su vez una nueva ola de antisemitismo, ¿no? Una nueva judeofobia, ¿no? Que también tiene gracia la cosa. Sí, ¿no? De alguna forma el antisemitismo hoy nadie presumiría de odiar a los judíos como si se presumía en los años 30 en Centro Europa, ¿no? Pero todo el mundo critica abiertamente al Estado de Israel, ¿no? Al Estado de Israel lo han convertido en el judío de las naciones, ¿no? Entonces el antisemitismo se ha desplazado, la judeofobia se ha desplazado precisamente hacia la fobia al Estado de Israel, ¿no? Y todo se mira desde la perspectiva antisemita, ¿no? En la prensa estamos muy acostumbrados, y ahora que se celebra el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, seguramente veremos en la prensa muchísimos artículos que vayan en ese sentido, ¿no? Sobre todo porque si fuera una cuestión de críticas concretas a determinadas políticas de un gobierno en particular, sería perfectamente comprensible y obligado además, claro. El problema es que es una enmienda a la totalidad siempre o habitualmente cuando hay referencias a Israel, ¿no? Es no una política concreta del Estado de Israel, sino la mera existencia del Estado de Israel lo que se pone en cuestión, cosa que no pasa con ningún otro país. Yo creo que eso es lo que sí define lo que es judeofobia de lo que es oposición o críticas a políticas concretas, claro. Pues vamos a pedir a nuestros espectadores que hagan el esfuerzo de entender el Holocausto con Raúl Fernández Vítores, Alberto Mira Almodóvar, Fernando Palmero y José Sánchez Tortosa, que deben ser muy amigos porque para escribir un libro a 4 manos esto tiene que ser eso es una heroicidad. Y seguir siéndolo. Y seguir siéndolo. Hemos sobrevivido a la... Eso es, y además el nombre no aparece, sino que todo esto es el engranaje, todo se hace por la causa. Editorial Confluencias. Eso es, Editorial Confluencias. Gracias, José María. Gracias, José. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.